Imagínense que el día de ayer estuvimos en una pequeña conferencia, una charla de aceites de Motul, eh, dado específicamente por la empresa acá en Colombia Mega Comercial, en asociación con Motul. De preámbulo nos ganamos estos pequeños productos y nos obsequiaron este hermoso lapicero con esta libretica de apuntes de Motul. Y pues quise pues grabar lo posible, cosa que para cambiar un poco la idea del canal, que no solo sea la monotonía de siempre, sino que también sea también contenido, un poco de aprendizaje. Sé que no a todos les gusta ese tipo de contenido, pero de pronto hay gente o personas que sí, pues que sí les guste. Entonces, les dejaré por aquí lo que se habló de los aceites. Vamos a aprender todos un poco más de aceites, pero específicamente en este caso, pues de los módulos. Esta va a ser nueva presentación que va a traer Motul Engine 7, Engine 5. Esto hace reemplazo del 7100, el Engine 5 va a ser reemplazo del 5100. Y nos ganamos este Octane Booster, este limpiador también, que también haremos un video probando el mismo. Entonces, sin más preámbulo, les dejaré a continuación lo que pude grabar. Me disculparán por la toma y demás, pero no podía pararme de mi sitio. Y pues espero que les guste, a lo que les interese la información. Entonces, los ejes temáticos que vamos a manejar hoy, o digamos cómo vamos a ir desarrollando a lo largo de la noche, ¿sí? Son los temas que vemos en pantalla. Acerca de Motul, vamos a hablar un poco de su historia, mecánica de un fluido lubricante, un poquito de teoría como para entender hacia dónde vamos en cuestiones de normativa y calidades, composición de un lubricante, para saber o de qué están hechos los aceites de Motul y por qué se encuentran muy por encima del mercado. ¿Sí? Un poco de normativa y los productos que vamos a manejar el día de hoy. El sector de los lubricantes de alta calidad. Para ese entonces habían tres ramas. Aerotool para aceites de alta calidad de aviones, Textool para aceites de alta calidad para la industria textil y Motul, que se encargaba más para los motores de combustión interna. Luego, en 1932 se integró una persona supremamente importante para el desarrollo de la marca, que fue Ernest Sauer, ¿sí? Que fue nombrado como el importador, ¿sí? O el que distribuye, en este caso, Motul a Francia, es decir, a Europa. Luego, ¿sí? En 1953 pasaron dos hechos importantes. Primeramente, se desarrolla el primer aceite multigrado del mercado. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar en qué consiste como tal. ¿Sí? Pero desafortunadamente, 4 años después de esta época, la empresa empezó a tener crisis financieras. ¿Sí? Y entonces, cuando el señor antes mencionado, Ernest Sauer, en vista de salvar la parte de la compañía, el cual se centraba en motores de combustión, se compró esta parte de la empresa. Y es aquí cuando Motul se volvió francés. Aquí es donde fue hermoso, tuvo su primer arraigamiento en Europa. Pasado el tiempo, pasaron las décadas, ¿sí? Y en 1966 se logró otro hito importante en la industria de los lubricantes, que fue el primer lubricante semisintético que se puede considerar del mercado. Fue nombrado Motul Century 2007. Pasó las épocas y luego, gracias a utilizar el aceite antes mencionado, se lograron 300 victorias. Y aquí me dio el siguiente nombre a su siguiente evolución en los aceites, que fue el 320. Y también fue considerado el primer lubricante 100% sintético del mercado. Luego seguimos avanzando en la historia, ¿sí? Y para la época del 2010, del año 2010, se lanzó la primera gama, o digamos gama de lubricantes dedicada a usos clásicos. Seguimos en los avances. La tecnología Stercore, que vamos a profundizar mucho de ella más adelante, ¿sí? Esta tecnología fue desarrollada y fue patentada para la época del 2011. Luego también se lanzó una gama muy de la mano o muy relacionada con esos vehículos híbridos. Luego el 300 del cuadrado, es decir, se potencializó aún más ese 300 y se desarrolló la tecnología del 300 del cuadrado. Eso iremos hablando a lo largo de la presentación. Y
por supuesto, un poco que le vamos a hacer el día de hoy, que son los engines, que es base lubricante refinada, es decir, base doblemente refinada, como vamos a ver más adelante. Vamos a hablar sobre la mecánica de un fluido lubricante, ¿sí? Vamos a entender un poco sobre las características fundamentales de los lubricantes. Para ello, vamos a entender un concepto principal. ¿Cuál es la finalidad del lubricante? O sea, ¿para qué nosotros necesitamos un lubricante? Entonces, principalmente, pueden tomar de ejemplo en sus manos, tocarse las palmas, y van a sentir que se va a calentar, que van a sentir cierta oposición al movimiento. Pero, por ejemplo, cuando utilizamos cremas, cuando utilizamos jabón, ese movimiento se hace mucho más fácil. Entonces, ese mismo, digamos, principio aplica en los motores con los aceites lubricantes. La principal función del lubricante es minimizar el tema de la tensión y a su vez va a cargar otras responsabilidades, ¿sí? Entre las cuales se encuentra, por supuesto, disminuir el desgaste, porque ya hay un menor roce, menor desprendimiento de material, minimiza la corrosión y el derrumbe, más que todo por el tema de la humedad, o incluso las mismas que vienen en el combustible, que es el utensilio, neutralizar los ácidos. El combustible, más que todo en Colombia, ¿sí? Vienen ciertas partículas como azufre y eso genera corrosión. Optimiza las temperaturas de servicio, como expliqué hace un momento, ¿sí? Optimiza esa temperatura que el motor no se sobrecaliente de más. Ofrece propiedades de limpieza y así cuando motor también sobresale mucho digamos, de su competencia. Es uno de los aditivos tan extremadamente poderosos y de suprema excelencia que generan una limpieza excepcional. Minimiza el ruido del motor, ¿sí? También genera la función de sello entre el pistón y el cilindro y compatible con los elementos de fricción. Y vamos a ver más adelante que hay una norma específica para dicha funcionalidad. Dejando de lado un poco ya, digamos, las funciones del lubricante, vamos a hablar de una característica que es inherente a cada uno, es decir, que se habla en todos los lubricantes, que es la viscosidad. Por definición, ¿qué es la viscosidad? Y es la medida de resistencia del fluir de un fluido. ¿Eso qué significa? Para interiorizar mucho más este concepto, vamos a tomar de referencia un recipiente de agua y un recipiente de miel a temperatura ambiente, por ejemplo, en esta situación. Tenemos ambos recipientes y los inclinamos. Podemos notar acá en la parte superior, ¿sí? Podemos notar que el agua se va a esparcir mucho más rápido que la miel. Eso quiere decir que el agua es menos viscosa o, por el contrario, que la miel es más viscosa que el agua. Pero hay otro factor que también, digamos, influye mucho en esta característica. ¿Cuál es? La temperatura. Entre mayor sea la temperatura, esa viscosidad, ese flujo va a disminuir, ¿sí? Va a aumentar el flujo a medida que nosotros calentamos ese lubricante, calentamos esa sustancia. Pues para que se entienda mejor, tomemos dos unidades o dos recipientes de miel. Uno lo metemos en la nevera y el otro lo calentamos en estufa. Podemos notar que al momento de retirar de la estufa la miel, esa va a estar mucho más fluida, es decir, menos viscosa. Lo mismo le pasa a los aceites lubricantes. Otro factor importante que se relaciona mucho con los aceites lubricantes es el índice de viscosidad. ¿Qué quiere decir ese índice de viscosidad? Básicamente nos indica qué tanto resiste el aceite lubricante al aumentar la temperatura. Es decir, que esa viscosidad no caiga rápidamente y, por supuesto, si cae la viscosidad, baja la capacidad de lubricación y, por supuesto, va a tener problemas. Entonces, digamos, este índice es alto en qué bases lubricantes, principalmente en las sintéticas. Las sintéticas tienen el índice de viscosidad mucho más alta y es por eso que se recomiendan mucho estas bases en aceites de en motocicletas de alto desempeño, de alto cilindrada. ¿Sí? Este es un poco más bajo en aceites minerales y de ahí donde pues, podemos evidenciar que los aceites minerales son los que se degradan mucho más rápido, es decir, baja mucho la viscosidad y por supuesto sus propiedades. Por supuesto, el monógrados es menor y el multigrado es lo más alto. Entonces, ya como los multigrados está bastante generalizado, básicamente es como comúnmente ver aceite monogrado en el mercado, se ha generalizado mucho lo que son los multigrados. Entonces, si tenemos un aceite multigrado,
y además tenemos una base sintética, podemos garantizar que esa viscosidad se va a mantener a lo largo que aumentemos ese rango de temperatura. Entonces, viene una pregunta. ¿Podría explicar cuáles son esas bases lubricantes más utilizadas en los motores que trabajan a altas temperaturas y cómo estas bases contribuyen a la protección del motor? Aceites multígrados y a su vez sintéticos. ¿Pero por qué esa razón? Precisamente por el índice de viscosidad. Estos aceites tienen la capacidad de soportar esas temperaturas, esos cambios de temperatura, que por supuesto nos favorece el enfriado del motor. Composición de un lubricante. Ahora vamos a hablar de qué están hechos. Vamos a decir que prácticamente el 99% de los aceites del mercado. Entonces, ¿cómo se componen los aceites lubricantes? Tenemos una parte, en este caso los aditivos, que va proporcionado de un 5 a un 30%. ¿De qué depende? De la finalidad para el cual esté destinado el aceite lubricante. Por supuesto, tenemos en mayor proporción, de un 70 a un 95% las bases. Entonces, ahora vamos a hablar de cada una. Pero, por ejemplo, Motul se caracteriza mucho por tener aditivos, como mencioné al inicio, de excelente propiedad, de excelente desempeño, como lo son, por ejemplo, los dispersantes y los detergentes. Lo que hacen los detergentes es arrancar la suciedad de las paredes, en este caso del motor, evitando pues, que la suciedad se adhiera a las partes del motor. Y el dispersante evita que esas sustancias se aglomeren en una mucho mayor y generen algún tipo de fricción. Entonces, ahí donde radica también Motul con sus aditivos de excelente limpieza. De hecho, no sé si han tenido de pronto testimonios de personas, ¿sí?, que les han dicho que Motul y sus aceites lubricantes, ¿sí?, generan una alta limpieza en su motocicleta, que las destapan y no tienen hollín, que no tienen lodo, que no tienen depósitos, precisamente por esa razón. Un excelente aditivo, pero no solo son los aditivos, sino también en la base, como la vamos a ver más adelante. Estos aditivos básicamente es para reformar la base, o sea, digamos que a la base poner una armadura, o sea, más poder de limpieza, más poder de soportar temperatura. Ahora, por supuesto, estos aditivos se van, digamos, acabando a medida que se usan. Por ejemplo, si entra una partícula digamos, a tu motor, los aditivos van a generar principalmente la limpieza, principalmente también la antiaglomeración de estas sustancias, y entre más suciedad entre, obviamente se van a ir desgastando estos aditivos. Ya, o sea, si de pronto no tienes tu moto ahí, o sea, no utilizas tu moto y la dejas en tu habitación, en tu casa, pues no se van a desgastar los aditivos, más allá de la acción natural del aire, de la oxidación natural del aceite. Es también que nos recomiendan cambiarlo cada 6 meses en caso de no usarlo. Bien. Ahora, las bases, básicamente es lo que se extrae del petróleo. Entonces, ¿cómo se obtienen estas bases? Principalmente tenemos, bueno, vamos a tomar principalmente la imagen que tenemos en pantalla. Tenemos petróleo crudo. Ese petróleo se extrae de la tierra, ¿sí?, de un yacimiento de petróleo, ya sea en el mar, ya sea en la tierra, etc. ¿Qué hacen con este petróleo? Con ese barril o tambor de petróleo. Lo pasan por una caldera. Lo que hace es calentar cada una de las sustancias, ¿sí?, cada uno de sus componentes, y luego lo separan dependiendo el punto de fusión. Para que se entienda mejor este fenómeno, en las mañanas, cuando hay mucha neblina, puede generarse ciertas goticas por ejemplo, en un zinc, ¿sí? Esto mismo pasa acá. Dependiendo de la sustancia, de la temperatura que se dé, va a empezar a convertirse en líquido, en vapor que generó la caldera. Entonces, ¿qué se extrae de aquí? El gas, la nafta, la gasolina, el gasoil, los aceites lubricantes, que es lo que nos vamos a centrar el día de hoy, y alfalfa, que es lo que se utiliza mucho en la carretera. De todo este proceso se derivan 3 bases. Base grupo 1, base grupo 2 y base grupo 3. Y por supuesto tenemos las bases sintéticas. Estas son obtenidas de una planta química. Planta química, una reacción química, y no necesariamente se extrae directamente del petróleo. Entonces tenemos las bases del grupo 1, ¿sí?, que son los aceites, pues en este caso, convencionales. Ahora más adelante vamos a ver, o vamos a decir ciertas nociones de cómo se entiende o qué productos son grupo 1. Entonces, entre mayor sea el grupo, mayor es la calidad, mayor es el desempeño, mayor son las propiedades que el aceite lubricante le confiere. Y por supuesto se va relacionado en la protección del motor y todo el desempeño subyacente. Luego tenemos grupo 2. ¿Cómo se obtiene este grupo 2?
El grupo 1 lo refinamos, ¿sí? Lo pasamos por otra planta, le sacamos, por ejemplo, azufre, le sacamos, ¿sí?, componentes que ya vienen, digamos, de la misma tierra. Por ejemplo, un grupo 1 puede ser utilizar agua de un lago, utilizar agua de un charco. Y el grupo 2 es como tomar agua o utilizar agua de la llave. Por supuesto, viene el grupo 3. Tal es el proceso de refinación, tal es el proceso, ¿sí?, que se encuentra detrás de purificación, que sostienen los aceites lubricantes grupo 3, que son, digamos, los que mayor, de la gama mineral, de los que mayor propiedades tienen, ¿sí? Tanto es así que puede tener, o se puede considerar como un aceite sintético. Este sería como equivalente a una agua mineral, ¿sí?, que viene con agua mineral en botella. Ahora, también tenemos las bases sintéticas, sería el grupo 4 y el grupo 5. Puede ser conocido mucho en términos PAO o polialfa-alefina, ¿sí?, que son destilados en una planta química. Y por supuesto el éster, que es el grupo 5, que ya lo vemos, que lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, como les comentaba, entre mayor sea el grupo, más propiedades, de soportar más temperatura, evaporarse menos, generar más limpieza, de controlar sí, todo el sistema del motor. Ahora, una diferencia entre los aceites sintéticos y los aceites minerales. Principalmente podemos notar el tamaño regular en las moléculas que se dan en los aceites sintéticos. Y por supuesto, en contraste, podemos tener, o vamos a visualizar, el tamaño molecular que se da en los aceites minerales. Principalmente, esto no se va a ver a simple vista, para ello tenemos que utilizar el microscopio. Pero, ¿qué propiedades, o digamos, cómo se entiende esto en el mundo, sí, acá en el mundo macroscópico, que es nuestros motores? Pues, principalmente, va a disminuir el desgaste, ¿sí?, porque la energía de desplazamiento va a ser menor. Por ejemplo, yo estoy caminando por estas baldosas, lo más, digamos, bien, por así decirlo. Pero ahora, si quitamos esas baldosas, destapamos, bueno, estoy caminando por una calle destapada, y donde hay muchos baches, obviamente me voy a cansar más en esa zona que en una calle pavimentada, en una calle llena de baldosas. Eso mismo le pasa a los motores. Esa energía de desplazamiento va a ser mucho mayor, obviamente, en los aceites minerales. Y por supuesto, va a acarrear problemas de desgaste. Por supuesto, si utilizamos mineral, va a subir la energía que utilizamos para movernos. Y por supuesto, a largo plazo, si no utilizamos un aceite mineral, va a aumentar el dinero que vamos a tener que invertir. Porque también las propiedades del mineral van a desgastarse mucho más rápido con el tiempo. Entonces, en conclusión, los aceites sintéticos son los que nos confieren las mejores protecciones, las mejores propiedades y por supuesto disminuyen la energía de desplazamiento. ¿Qué traduce en qué? En ahorro de combustible, como vamos a señalizar en cada uno de estos productos. Ahora, una pregunta de premio. ¿Cómo contribuyen las bases sintéticas presentes en los lubricantes Motul para mejorar el rendimiento y la vida útil del motor? Desplazamiento, ¿sí?, que va a desgastar, digamos, principalmente imaginen esto con unas microlijas, también va a aumentar el desgaste en las zonas. Entonces, utilizar aceite sintético va a preservar mucho más la vida útil del mismo. Hablando aquí un poco sobre la tecnología Stercore. La tecnología Stercore, que es la tecnología patentada por Motul, ¿sí?, de esa tecnología que vamos a ver mucho más, o vamos a ver a profundidad, o vamos a identificar en qué productos se encuentran en la gama de Motul. Esa tecnología que es desarrollada por Motul ofrece qué propiedades. Reduce, o bueno, aumenta la durabilidad del motor, la limpieza del motor, mejora el desempeño del motor, arranques más fáciles, economías de combustible, por supuesto, reducción de los ruidos, de las emisiones contaminantes, que es lo que está, digamos, el mundo está muy pendiente últimamente. Reducción de la fricción y, por supuesto, bajo consumo en lubricante, es decir, baja volatilidad de efectos de temperatura. Entender la funcionalidad de los productos de Motul, podemos notar a la izquierda, ¿sí?, un motor sin producto, digamos, un lubricante que no viene con éster. Y en el lado derecho podemos ver un motor que sí viene con esta tecnología, el lado de Stercore. Entonces, utilizamos un aceite, ¿sí?, sin éster. Lo que hace es que cuando dejamos de utilizar nuestra motocicleta, va a bajar ese aceite, ¿sí? Como podemos ver, no va a haber ninguna pieza recubierta de lubricante. Ahora, si nosotros utilizamos un aceite de lubricante Motul, que viene reforzado con esto, por supuesto, lo que nos va a proporcionar es una capa de lubricación extra al momento de que nosotros bajamos, bueno, dejemos de utilizar nuestra motocicleta. Va a bajar el aceite
pero lo que va a hacer ese éster es adherirse a la metalurgia del motor, ¿sí? Se va a pegar a la superficie, como si fuera un imán. Imagínense un imán, una molécula, ¿sí? Con características marcadas, en este caso se tiene con polaridad. Entonces lo que va a generar es que saliera todos esos componentes para el momento de nosotros hacer el siguiente arranque y hay una lubricación previa. Y por supuesto va a disminuir mucho más el desgaste. Entonces, ya dejando de lado un poco los conceptos algo estándares en el mundo de los lubricantes, vamos a hablar sobre las normativas, ¿sí? Que predominan mucho en los aceites lubricantes, el cual es la normativa SAE, la normativa API, la normativa ASO. Entonces, principalmente la viscosidad SAE, que es básicamente esta normativa, que es la que regula la viscosidad. Sus siglas son Sociedad de Ingenieros Automotrices. Entonces, un grupo de ingenieros, cuando empezó por allá el boom de los lubricantes, cuando notaron que utilizar lubricantes de nivel de desgaste, ¿sí? Desarrollaron o clasificaron los aceites lubricantes según su viscosidad. Entonces, podemos notar, bueno, principalmente, ¿sí? Como los clasificó según su viscosidad. Y le asignó un número. Entre mayor sea este número, mayor es su viscosidad. Como vimos al inicio, ¿sí? Entre mayor sea la viscosidad, más tiempo va a demorarse de pasar de un punto A un punto B. Ahora, ¿sí? Entre mayor sea este número, va a tener esas mismas características. Va a demorarse mucho más en moverse. Entonces, por ejemplo, explicando la imagen que se encuentra aquí, en grande en la imagen en la parte izquierda, podemos notar que un 0W, ¿sí? Va, digamos, fluir mucho más rápido que un 5W. Y a su vez, un 10W va a fluir más lento que un 5W, en comparación, por ejemplo, con un 15W40. Podemos tener en cuenta que esto fue una fotografía, ¿sí? De hecho, acá hay una imagen, o sea, un videito, para entender mucho más este concepto y cómo radica mucho la viscosidad según el número presente en esto. La esfera metálica pues, demoraba mucho más en caer, por esa misma razón. Eso mismo le va a pasar en las motocicletas. Entre mayor sea la viscosidad del aceite, ¿sí? Va a demorar mucho más moverse desde un punto A a un punto B. En este caso, el cárter, la transmisión, cadena de sincronización, etcétera, etcétera. Ahora, otra norma bastante importante, o digamos, sí, bastante importante que se relaciona mucho con la calidad de los lubricantes, es la norma API. Entendiéndose como API, la American Petroleum Institute, que básicamente es como una asociación que se encarga de clasificar los lubricantes según la calidad, o en otras palabras, darle una clasificación dependiendo de las propiedades que tenga el aceite. Entonces, como la API rige todo el mundo de los lubricantes, entonces también incluye auto, pero para ello lo divide de la siguiente manera. Sí, el S sería para los vehículos que encienden por bujía, es decir, por chispa. Ejemplo, gasolina, gas y etanol. Ya los vehículos que encienden por compresión ya se simbolizan o se representan con la letra C, que significa compression. Y a su vez viene asociado una letra, ¿sí? Que sería el nivel de actualización, el nivel de calidad. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿sí? Que por supuesto el nivel de calidad entre más cerca de la Z esté, mejor es. Entonces, tenemos aceites lubricantes API SL, ¿sí? Luego tenemos aceites lubricantes API SM y por supuesto SN, y la última categoría desarrollada en el 2020, ¿sí? Tenemos la API SP. Podemos notar o vamos a clasificar rápidamente algunas de las marcas de los productos y según su clasificación API, entendiéndose que entre mayor sea esto, ¿sí? Mayor es las propiedades que confiere el lubricante. En este caso, ¿cuáles son? Por ejemplo, mayor protección contra el desgaste en la cadena de distribución y del motor en general, ¿sí? Control de depósito, es decir, que entre mayor sea esa API, va a tener más poder de limpieza, más control de depósito, tu motor se va a llenar mucho menos de carbón, ¿sí? Mayor protección contra la corrosión, por efecto de, por ejemplo, del combustible, ¿sí? Entrar en contacto con el agua, genera ácido, incluso por la humedad del ambiente genera ácido.
Entonces el aceite tiene esa capacidad de neutralizar esos ácidos. Estabilidad a la oxidación, es decir, principalmente que el aceite no se degrade con rapidez, sino que también pueda prolongar un poco más la vida útil del mismo. Protección pues, por la formación de barnices y residuos, es nuevamente el carbón o ese aceite que normalmente se degrada con rapidez, ensuciando nuestro motor. Entonces, tener una API superior nos garantiza una excelente calidad de los lubricantes y, por supuesto, algo que me pasé, nuestros productos, del 5100 en adelante, todos son API SP, es decir, que nos encontramos en la máxima categoría de la calidad API que se puede encontrar hasta el momento en el mercado. La SP es la más reciente que se puede encontrar. Por supuesto, tenemos el 5000, una especificación relativamente baja, con API SL. Vamos a hablar ahora sobre la otra normativa, y cuál es la normativa HACCP. Pero para ello vamos a hacer ciertas diferencias, o digamos tener en cuenta una condición que no se da o hay cierta diferencia entre los autos y las motocicletas, que es el embrague. El embrague en un vehículo se encuentra aparte del sistema de lubricación, mientras que en las motocicletas ese embrague se encuentra sumergido, que se encuentra bañado en el mismo aceite que recubre todo el sistema. Entonces, si hace un momento hablamos de que el aceite lubricante va a disminuir la fricción, ¿sí? Entonces hay cierta incompatibilidad con estos discos de embrague, con estos discos de clutch, ¿sí? Que ellos funcionan por medio de la fricción, arrastran uno, ¿sí? Se van arrastrando uno con otro, transmitiendo la potencia del motor, por supuesto, a la caja de cambio y después a la llanta trasera. Entonces necesitamos un lubricante que nos garantice que se dé esa perfecta transmisión de potencia para evitar deslizamiento, desgaste de los anillos y por supuesto pérdida de potencia. Se puede utilizar lubricantes para automóviles o motocicletas, ¿sí? En este caso 4 tiempos, especificando aún más embrague húmedo, principalmente no, porque la carga aditiva que vienen con los lubricantes por supuesto es diferente. Necesitamos aditivos de fricción para que esos discos de clutch, los discos de embrague, digamos, se aprieten, se acoplen de manera idónea, transmitiendo la protección adecuada. Consiste la norma HACCP, básicamente son 3 pruebas que se le hacen al momento del embrague. ¿Sí? Entonces, principalmente es cuando aceleramos, cuando mantenemos una velocidad constante y en los tiempos de parada, cuánto se demora ese sistema en detenerse, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estas 3 pruebas lo que hacen es garantizarnos, ¿sí?, que se haga un perfecto acople, que se transmita la potencia de manera adecuada, ¿sí?, y para ello hay también una nomenclatura, vaya sorpresa, lo cual lo podemos identificar en los envases, para los que ya lo tienen, la parte trasera, como HACCP MA2. Y me adelanto un poco, para nuestra gama de productos viene actualizada para HACCP 2023. ¿Qué quiere decir? Que nos garantiza aún más que estas pruebas, ¿sí?, permitan o se acoplen la actualización de las normas, es decir, mayor transferencia de potencia y mejor cuidado del embrague. Entonces, estas las podemos identificar según si es 4 tiempos, si es 2 tiempos. Bueno, si es para motocicletas 2 tiempos, me acuerdo rápidamente, se encuentran las HACCP FB, FC y FD, y siendo la más reciente la FD. Entonces, básicamente, como el aceite de las motocicletas 2 tiempos se mezcla con el combustible, entonces esta propiedad como tal nos confiere la propiedad de generar o muy poco humo o de paso nulo humo, como vamos a ver en nuestros productos. Entonces, si nosotros vemos un aceite con la normativa HACCP FD, en este caso para motocicletas 2 tiempos, quiere decir que genera muy poco humo. Traduciendo un poco el nombre, ¿sí?, Boost and Clean es aumentador y a su vez limpiador. Como les mencioné hace un momento, un 2 en 1. Aumenta el rendimiento, el desempeño de la gasolina, en este caso aumenta el octanaje, ¿sí?, es decir, aumenta esa capacidad o esa resistencia al combustible a ser detonada por efecto de la compresión. En otras palabras, aumenta el desempeño del combustible. Apenas lo agregue en su recipiente de combustible, va a sentir una mayor desempeño, mayor desempeño, va a sentir esa motocicleta más viva, con mayor potencia. Que va a decir, mierda, ¿qué hicieron a mi motocicleta? Está como, anda más ahora. Entonces, esa es la parte del boost, el aumentador, el potencializador. Y por supuesto, clean, ¿sí?, que es la parte de limpieza, el tema de los inyectores, de los carburadores, del sistema de combustible en general. Entonces, básicamente, el recipiente de 200 mililitros, ¿sí?, nos alcanzan aproximadamente para 3 galones de combustible. ¿Sí?
Entonces, lo ideal sería hacerlo entre llenado de por medio. Es decir, yo lleno esta vez, aplico el aditivo, al siguiente lleno nuevamente, pero no aplico el aditivo. Sí, es la nueva etiqueta que trae Motul. ¿Sí? Digamos, esa actualización en las imágenes que normalmente se llama. Y eso también era para promocionar la actualización en las normas que le estábamos comentando en ese momento. Entonces, podemos identificar principalmente lo siguiente. En la parte trasera de la nueva etiqueta va a venir la silueta de la motocicleta para el cual va a ser compatible el producto. Más que compatible, para lo que uno normalmente se lo recomienda. ¿Sí? Digamos, en este caso, el 7100 sería para las motocicletas de más alto rendimiento, porque utiliza, como vamos más adelante, base sintética, reforzado con éster, no voy a adelantar en esa parte, pero eso no quiere decir que, que no lo puedas utilizar en tu motocicleta, por ejemplo, en una bolsa, sino que hay que tener cierto equilibrio entre el costo y lo que necesita tu motocicleta. Bien. Otro, la familia de productos, mantiene el color relacionado a la familia. Entonces, no sé si han percibido que todo lo que es así como un color naranjadito, quiere decir que el producto es full sintético. ¿Sí? Tiene esas propiedades, o digamos esa base como tal. Si es, digamos, en este caso verde, sería un producto semisintético. ¿Sí? O sea, mantiene esos colores, asumiendo, ¿sí?, relacionado con el nivel de desempeño que el aceite trae como tal. Digamos, condiciones de uso, mayor enfoque, digamos, en el consumidor, si es off-road, si es sport, off-road, etcétera, etcétera. ¿Sí? También los grados de viscosidad, ¿sí?, porque no todas las motocicletas manejan un solo grado de viscosidad. O sea, todas las marcas tienen un grado específico de viscosidad o para el cual la viscosidad es más adecuada para el motor. Por ejemplo, vamos más adelante, las AKT, la Victory y el grupo Bayash manejan mucho 20W50. Pero, por ejemplo, Kawasaki, Suzuki, Yamaha manejan mucho 10W40. O en su defecto, TBS o Honda manejan mucho 10W30. Entonces también hay que tener presente, en este caso, que se ve bastante grande la viscosidad del producto. ¿Sí? Calidad y especificaciones del motor, en este caso, 4 tiempos. Y por supuesto viene con el éster, es decir, reforzado con éster. No sé si se logra apreciar, pero en la parte inferior donde dice éster, dice 100% sintético. Bien, por supuesto, viene con beneficios clave del producto. En este caso, mayor desempeño. Luego le sigue cambios más suaves. Algunos han notado que de pronto hay personas que llegan a sus almacenes, a sus talleres y dicen, mira, me pasé este producto y siento estos cambios más suaves. Siento que al momento de poner primera, cambiar de marcha, es un poco más cómodo. ¿Sí? Eso también va relacionado. Protección aumentada del motor, ¿sí?, para proteger adecuadamente mucho más el motor. Y el logo pasó de ser horizontal en la presentación anterior, vertical en la presentación anterior, a ser horizontal en la actual. Como acaba de comentar mi compañera, dicho cambio se ve pues por la evolución en las normativas, por la evolución en las calidades de los aceites. ¿Sí? De pronto, si usted ve una presentación antigua de, por ejemplo, un 5100 con respecto al actual, pueden notar que el anterior se encontraba en API, por ejemplo, SL o SN. Pero si nos vamos a un producto de la nueva etiqueta, de la nueva presentación, ahí se encuentra como API SP. Entonces, aquí hay una clasificación interna de cómo es el desempeño de los aceites lubricantes de montura. Porque la comparación con respecto al mercado ya la vimos con anterioridad. Entonces empezamos con un 3000, aceite mineral. Luego un 5000, un aceite de termosíntesis, es decir, un aceite semisintético. Luego tenemos un 5100 reforzado con tecnología Estercore, en este caso esta. Luego tenemos el Legend 5, ¿sí?, que se encuentra por encima del 5100, por unas cositas que vamos a ver más adelante. También viene reforzado con aún más esta. Si vienen en hidratos altos, sería de un 2, un 3, un 4% aproximadamente. Luego tenemos el 7100, ¿sí?, y por supuesto, un poquito más arriba en la escala de desempeño, el Legend 7. Y algo que ya se encuentra muy por encima es la gama 300B y 300B cuadrado. Ya este supera todas las normas establecidas. ¿Sí? Y vamos a ver a continuación. Entonces, empezamos con el 300B al cuadrado. Un poco de la composición de dicho lubricante, 100% sintético. ¿Sí? Viene reforzado o incluye la tecnología Estercore, pero a su vez
viene con una base orgánica, en este caso un 25%. Entonces, ¿qué desempeño nos confiere? Potencia mejorada, confiabilidad del motor, una mayor protección, ¿sí? Y mayor durabilidad del aceite. Y como podemos ver en especificaciones técnicas, por encima de las normas existentes, es decir, que se encuentran muy por encima de la norma API SP, que es la que más reciente tenemos. Entonces, si necesitan un producto que se encuentre muy por encima de, digamos, las normativas actuales en el mercado, para ello tenemos el 300 metros cuadrados. O, por supuesto, el 300B, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué motocicleta le podemos normalmente recomendar este aceite? Por ejemplo, una MT-09, una MT-010, una Husqvarna 701 o una Kawasaki Z1000, por ejemplo. También puede ser incluida. Bien. Bajando un poquito más en la escala, tenemos el 300B. Para ello se divide en racing o en off-road, es decir, para competiciones en pista o para competiciones en calles destapadas que vienen motocross, cross, enduro, etc. ¿Sí? Entonces, en sostenibilidad, ¿qué quiere decir sostenibilidad? Que utilizan un 50% de plástico reutilizado para post-consumo y un 50% de plástico virgen. Pero no solo es mezclar aluvial, no. La parte del 50% que es el aceite virgen se encuentra en contacto directo con el aceite, mientras que la capa externa es el otro 50% de plástico post-consumo. También tiene la tecnología Steptor, 100% sintético, y además también supera esas normas que se encuentran establecidas en el mercado, ¿sí? Nos confiere también propiedades como potencia, confiabilidad, ¿sí? Toda esa valor agregado que se da. Entonces, aquí hay unas viscosidades que son las que más se relacionan en el mundo de los ciclismos de alto desempeño, por así decirlo. Un 530 para las Hondas, TBS, un 5W40, ¿sí? Para las BMW, las KTM, un 10W40, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, ¿sí? Y así sucesivamente. De plástico, el tenis por consumo y 50% de plástico virgen. ¿Sí? Las especificaciones técnicas, API, SP. Ahora, yo sé que algunos tienen en sus manos un engine, en este caso 7, o de pronto 5, y ven que la especificación va a ser más baja de la que estamos comentando. Y es que ese producto es un inventario antiguo, ¿sí? Cuando venga la nueva etiqueta, van a notar que sí va a ser API SP. Cambios o maestros más suaves, ¿sí? Alta protección en el motor y la caja de cambio. Y la nueva fórmula, que ahora vamos a ver, digamos, la comparación entre el Engine 7 y el 7100, ver por qué este se encuentra por encima del 7100. Llegar más rápido a esas partes importantes de nuestro motor, por ende va a disminuir mucho más el desgaste. Bueno, para los que llegaron hasta este punto, eso fue todo. Esa fue la pequeña capacitación, la pequeña conferencia que tuvimos con Motul y Mega Comercial. Espero que les haya gustado, que les haya servido un poco esa información. Nunca está de más aprender algo nuevo. Y nos vemos a la próxima. Estaremos probando entonces el Bustane, a ver qué tal nos va. Y saludos a todos, fuerte abrazo.